Hoy vamos a desarrollar el módulo 2, producción de plantones de pino. Capacitación en manejo forestal. A continuación vamos a desarrollar el módulo 2, producción de plantas de pino. Producción de plantas de pino a raíz desnuda. Vamos a hacer una definición de este sistema de producción, que es un método de producción de plantones en donde el repique se hace en un sustrato preparado y depositado en camas de producción, y se mantiene hasta completar su crecimiento y desarrollo deseables de la planta para luego ser extraídas sin sustrato para ser instaladas en campo definitivo. Bueno, eso es la definición del sistema de producción a raíz desnuda. Bueno, tenemos las ventajas que tenemos de este sistema de producción: menor costo de producción de plantones, control radicular ya que podemos hacer las podas radiculares, uso del mismo sustrato y evita la degradación de los campos con fuentes de turba. Entonces acá vamos a utilizar el mismo sustrato campaña tras campaña y vamos a evitar la pérdida, ¿no?, del sustrato, como es en el sistema de producción en bolsa, que el sustrato se lleva con la planta a campo definitivo, lo que ocasiona que en la otra campaña vamos a tener que traer nuevamente sustrato. En cambio, en este sistema de producción no ocurre eso. Vamos a utilizar el mismo sustrato que utilizamos en la campaña anterior, por ende entonces vamos a evitar la degradación de las fuentes de turba, ¿no? Facilita el transporte, ya que en un poco espacio podemos trasladar miles de plantas, y evita el uso de gran cantidad de bolsas contaminantes. Bueno, ahora vamos a ver las desventajas que tiene este sistema de producción, que utiliza gran cantidad de agua, menos número de plantas por metro cuadrado. En el vivero Guarimarca que tenemos en la comunidad campesina La Victoria, en el distrito de Tayabamba, por metro cuadrado de plata banda, tenemos nosotros 84 plantas. Tiempo para que sea plantado en campo se recorta, o sea, después de hacer la extracción de las plantas del vivero, más o menos, si es que están bien acondicionadas en campo, pueden permanecer sin sufrir daños unos 15 días aproximadamente, al no ser instaladas en campo definitivo, ¿no? Bueno, ya ahora vamos a ver cada una de las actividades que se realizan en vivero para la producción de plantones mediante el sistema de producción a raíz desnuda. Bueno, en primer lugar tenemos que realizar el almácigo de la semilla, ¿no?, para tener las plántulas. En el vivero Guarimarca nosotros utilizamos camas almacigueras de 1.20 metros de ancho y de 22 metros de largo. El sustrato que se utiliza es tierra agrícola más arena más turba en una proporción de 3:2:1. ¿Qué significa? Que si la unidad de medida es una carretilla, entonces vamos a utilizar o utilizamos 3 carretillas de tierra agrícola, 2 carretillas de arena y una carretilla de turba. Bueno, ya acá la primera actividad con la que iniciamos el proceso del almacenado es la remoción del sustrato. Esto lo realizamos con palana con el objetivo de uniformizar o mezclar el sustrato, ¿no?, o sea, la tierra agrícola, la arena y la turba. Luego hacemos la desinfección del sustrato. Esto se realiza con formol a una dosis de 75 mililitros de formol en 5 litros de agua, que más o menos nos alcanza para desinfectar 0.40 metros cúbicos de sustrato. Posteriormente, ya el sustrato, cuando se aplica el formol, se tapa con plástico por un periodo más o menos de 3 días, y luego, transcurrido ese tiempo, ya el sustrato está desinfectado. Seguidamente hacemos la nivelación de las platabandas. Esto se realiza en un primer lugar con rastrillo. Luego ya hacemos el paso de una regla de aluminio para eliminar algunas piedras que haya tenido el sustrato,
o dar una nivelación más uniforme, ¿no? Ahí como vemos en la imagen, están haciendo el paso de la regla de aluminio para dar una nivelación uniforme de la platabanda. Bueno, ya una vez que la platabanda se tiene nivelada, hacemos lo que es la distribución de la semilla en la platabanda. Como vemos en la imagen derecha superior, se está haciendo la distribución de la semilla en la platabanda, ¿no? Esta actividad lo realiza una persona con mucha experiencia, ya que la distribución debe ser muy uniforme en toda la platabanda. Se realiza de forma manual y la densidad depende de la especie, ¿no? En pino pátula, que tiene más o menos 85.000 semillas por kilogramo, con un 92% de germinación, la densidad en almácigo es 60 gramos por metro cuadrado de platabanda. En pino radiata, que su semilla es más grande, que tiene aproximadamente 30.000 semillas por kilogramos, la densidad en almácigo es de 40 gramos por metro cuadrado de platabanda, ¿no? Bueno, estos datos han sido tomados en el vivero forestal de Guarimarca. Ya una vez realizada la distribución de la semilla, hacemos la introducción de semillas en el sustrato. ¿Cómo se realiza esto? Para esto pasamos sobre la platabanda, sobre las semillas, un tubo o una madera rolliza, el cual pasa sobre las semillas y al cual le ejercemos una presión para que las semillas se introduzcan en el sustrato con el objetivo de que entren en contacto con el mismo para facilitar su germinación. ¿No? Ahí vemos en la imagen izquierda que se está haciendo el paso de un tubo de cartón que tenemos en el vivero justamente para esa actividad, ¿no? Y con esto ya hacemos la introducción de semillas en el sustrato. Bueno, luego ya de hacer la introducción de semillas en el sustrato, hacemos el tapado de semilla. Esto lo hacemos o se utiliza turba más arena a una proporción de 1:1. Este sustrato se mezcla con palana y se aplica sobre la platabanda una capa aproximadamente de 0.5 centímetros de grosor, con el objetivo de cubrir todas las semillas, ¿no? El sustrato se hace pasar por una zaranda para tamizarlo y que sea una aplicación más uniforme. Ya hicimos el tapado de las semillas, inmediatamente se hace el riego. Esto se hace con una regadera, como vemos ahí en la imagen izquierda, para evitar que algunas semillas salgan al exterior, ¿no? Y el riego se hace con el objetivo de dar la humedad para que se inicie la germinación de las semillas. Ya terminado el riego, bueno, hacemos la cubierta del almácigo. Para esto, entonces, en toda la longitud de la platabanda, instalamos unos arcos en semicírculos de fierro de 1/4 de pulgada, los cuales se ubican perpendicularmente sobre la platabanda, ¿no? En el cual se va a colocar primero el plástico, un plástico transparente, con el objetivo de incrementar la temperatura o generar un microclima en la platabanda para acelerar el proceso de germinación y todo el desarrollo de la plántula, ¿no? Bueno, ya una vez colocado el plástico, en los extremos se sujeta en estacas y en la parte inferior, en el suelo, se cubre con suelo, o sea, para evitar el ingreso de algunos roedores, ¿no? Que ingresan y comen la semilla. Luego y finalmente ya se cubre con la malla Rachel para evitar cambios bruscos en las condiciones ambientales. Ya después de haber realizado todo el proceso de almacigado, entonces tenemos que realizar el mantenimiento del almácigo. Después de 8 días de haber realizado todo el proceso, entonces hacemos un primer monitoreo de la humedad del sustrato. Entonces
hacemos la evaluación, si es que falta humedad, hacemos la aplicación de riego. Esta actividad se realiza con una frecuencia de 8 días, ¿no? A los 15 días a 20 días aproximadamente, dependiendo de la especie, en pino radiata germina más rápido que el pino pátula. Entonces, transcurridos esos días ya hay germinación en condiciones ambientales del vivero Guarimarca. Desde este momento hay que hacer constantes evaluaciones para detectar problemas sanitarios que se pueden presentar en el almácigo, ¿no? Como la presencia de hongos patógenos que nos pueden dañar el almácigo y hacernos perder. A los 25 a 30 días, en pino radiata y en pino pátula respectivamente, de haber realizado el almácigo, se retira el plástico. Posteriormente, a los 35 a 45 días, se retira la malla de Raschel para acondicionar las plántulas a condiciones ambientales externas para que no sufran daños al momento del repique. Ya a los 30 días a 40 días, dependiendo de la especie también, se realiza el deshiervo, de ser necesario, ¿no? Entonces acá hacemos una evaluación, si es que vemos que hay malezas dentro del almácigo, lo retiramos de forma manual, con mucho cuidado para evitar extraer las plántulas de pino. Ya a los 45 días y 60 días, en pino radiata y en pino pátula, respectivamente de haber realizado el almacigado, ya tenemos las plántulas listas para el repique, con un tamaño promedio que va de 5 a 7 centímetros dependiendo de la especie, ¿no? Teniendo en cuenta que el pino radiata es más grande que el pino pátula. Bueno, y en la diapositiva tenemos dos tipos de almácigo. En la imagen de la derecha tenemos almácigo de pino radiata 45 días después de almacigado la semilla, ¿no? A una densidad de 1000 plántulas por metro cuadrado aproximadamente. Estos datos han sido tomados en vivero forestal de Guarimarca. En la imagen de la derecha tenemos pino pátula con una densidad de 4500 plántulas por metro cuadrado de 60 días después de haberlo realizado el almácigo. Entonces vemos la diferencia que hay en tamaño entre el pino radiata y el pino pátula en almácigo, ¿no? Bueno, estos han sido todo el proceso de almacigado que debemos realizar para tener un almácigo de calidad y tener buenas plántulas para repique. Ya después de haber realizado todo el proceso de almacigado, entonces tenemos que hacer el acondicionamiento de camas de repique. El tamaño de la platabanda debe ser de 1.20 metros de ancho y el largo es variable, ¿no? Que puede ser 50 metros, 30 metros, 20 metros, no me interesa el largo de la platabanda. En primer lugar tenemos que realizar el removido del suelo, que se realiza con palana derecha, más o menos unos 50 centímetros de profundidad. Se realiza con el objetivo de eliminar malezas, exponer semillas de malezas a la radiación solar para evitar su germinación, o también exponer algunas larvas que hay dentro del sustrato al sol para que les ocasione la muerte, ¿no? Luego ya hacemos la preparación del sustrato, hacemos el tamizado de la turba. Se realiza en una zaranda metálica con agujeros de 3/4 de pulgada, con el objetivo de separar estos vegetales, piedras y terrones gruesos que pueda tener la turba, ¿no? Como vemos ahí en la imagen derecha, que se está realizando el tamizado de la turba que se ha traído de la parte alta al vivero, ¿no? Ya luego se hace la incorporación de turba y arena a las platabandas. Entonces se aplica una carretilla de turba y una carretilla de arena por metro cuadrado de platabanda o metro cuadrado de suelo, ¿no? Se mezcla para obtener un sustrato uniforme. Y bueno, eso es lo que se hace en la incorporación de turba y arena en las platabandas. Luego ya se hace el nivelado de las platabandas. Esto se realiza con la ayuda de un rastrillo y luego se pasa una regla de aluminio para eliminar algunas piedras que pueda haber ahí en el sustrato, ¿no? Seguidamente tenemos la obtención de los hongos micorríticos. Bueno, la micorriza, ¿no? Hay que definir a las micorrizas
que viene del griego mises, hongos, y risa, raíz. Presentan la asociación entre algunos hongos y raíces de algunas plantas, en este caso del pino. Trapp en 1994 define a las micorrizas en términos funcionales y estructurales como órganos de absorción dobles que se forman cuando los hongos simbiontes viven dentro de los órganos de absorción sanos, raíces, rizomas o tallos de plantas terrestres. En esta asociación, la planta le proporciona al hongo carbohidratos, como azúcares, producto de su fotosíntesis. Los hongos no realizan fotosíntesis, los hongos son organismos heterótrofos. Entonces, por eso tienen que adquirir los carbohidratos de las plantas, ¿no? Que son plantas autótrofas. Y también lo que le brinda la planta es un microhábitat para completar su ciclo de vida, mientras que el hongo, a su vez, le permite a la planta una mejor captación de agua y nutrientes minerales con baja disponibilidad en los suelos, principalmente el fósforo, así como defensas contra patógenos. Ahí tenemos ya la obtención de hongos micorríticos. Este es en un bosque de pino que tenemos en Alborada de los Andes. Bueno, ¿cómo obtenemos estructuras de hongos micorríticos? Se extrae el suelo de las raíces del bosque de pino, más o menos de unos 5 años de edad. Seguidamente se traslada al vivero, en donde se realiza el tamizado de este suelo, ¿no? Para eliminar restos de raíces, piedras. Posteriormente se mantiene bajo sombra y con ligera humedad para evitar que los hongos mueran por exposición al sol y por falta de humedad, ¿no? Eso es lo que hacemos nosotros en campo para la obtención de estos hongos, ¿no? Que lo utilizaremos en el repique. Seguidamente realizaremos ya el repique. Entonces acá una actividad hay que realizar el marcado de hileras. Esto lo hacemos con el marcador de hileras, que consta de 3 partes. Hay que hacer una breve descripción. Entonces consta de la parte A, la parte B y la parte C. La parte A, maderas de sostén, como vemos en la imagen izquierda inferior, indica la letra A que son 2 maderas, o sea, son 2 piezas que se ubican de forma paralela una con otra, en las cuales se incrustan las maderas que forman las hileras. La parte B, maderas que forman las hileras, estas son 6 y también se ubican en forma paralela entre sí, ubicadas a un distanciamiento de 20 centímetros y se incrustan de forma perpendicular con las piezas A, en este caso con las maderas de sostén, ¿no? La parte C, tenemos las estacas marcadoras, se incrustan en forma perpendicular en las hileras. Cada hilera tiene 18 estacas afiladas de 1.5 centímetros de diámetro y de 10 centímetros de longitud, separadas 7 centímetros una de otra. Bueno, esa es la descripción del marcador de hileras, que está en la parte inferior en la imagen, como lo podemos ver, las 3 partes, ¿no? La parte A, la parte B y la parte C. Luego ya de esta breve descripción, entonces vamos a describir cómo se realiza ya el marcado de hileras en la platabanda. El marcado se realiza con la operación de 2 personas, las cuales cogen al marcador de la hilera 1 y la otra persona de la hilera 6. La orientación del marcador se hace siguiendo un cordel templado. Bueno, este cordel está templado en forma longitudinal de la platabanda, al cual se hace coincidir con un extremo de las maderas de sostén. Una vez ubicado el marcador, se ejerce una presión sobre este para que las estacas marquen los puntos donde irá cada una de las plántulas, ¿no? Como vemos ahí en la imagen de la parte derecha, estamos haciendo el proceso de marcado en la platabanda en el vivero Guarimarca. Bueno, eso es todo el proceso que se realiza para el marcado de hileras. Luego tenemos ya la extracción de plántulas. Entonces, ya una vez realizado todo el proceso de preparación de platabandas, ya hicimos el marcado de las hileras.
Entonces ahora hacemos la extracción de las plántulas de almácigo, ¿no? Para esto, un día antes se ha tenido que realizar un riego para dar soltura al sustrato y poder sacar las plántulas con facilidad y evitar que se rompan sus raíces de las plántulas, ¿no? La extracción se realiza de forma manual. Ya una vez extraídas las plántulas, en una mano hacemos el ordenamiento de las mismas, ¿no? Que tenemos como punto de referencia las partes apicales de la misma planta, para luego realizar la poda de raíces, ¿no? Para facilitar la introducción de las plántulas en los hoyos de repique, ¿no? La poda de raíces se realiza con tijeras de podar. Entonces, ya una vez realizado la poda de raíces, las plántulas de pino lo ponemos en un recipiente con agua para evitar que sufran estrés, ¿no? La extracción se realiza a los 45 días del almácigo en pino radiata y a los 60 días en pino pátula, ¿no? Esto, como mencionamos, es en condiciones ambientales del vivero Guarimarca. Luego se realiza el repique y la micorrización. Entonces, ya una vez que hicimos la actividad anterior, el marcado, entonces en cada marca, con el repicador, como vemos en la parte central, una imagen está el repicador, hacemos los hoyos para hacer el repique, ¿no? Un hoyo más o menos tiene 3 centímetros de diámetro por 6 centímetros de profundidad, el cual se realiza con el repicador, en el cual se colocará la plántula y se aplicará el sustrato. Bueno, ya una vez realizado el hoyo, entonces vamos a colocar la planta de forma manual en cada hoyo y finalmente se agrega el sustrato. ¿De qué está compuesto el sustrato? De turba, más arena, más suelo micorrítico, ¿no? En proporción 1:1:1. Y finalmente se presiona para poner en contacto las raicillas de la plántula con el sustrato y así poder poner en contacto ya la plántula para que empiece su desarrollo, ¿no? Bueno, una vez terminado todo el proceso de repique, hacemos la aplicación del riego. ¿Cómo hacemos la aplicación del riego? Para ello utilizamos una regadera, la cual nosotros ya lo hemos acondicionado y lo instalamos en la parte terminal de la manguera con el objetivo de que el agua se esparza y llegue con menos presión a las plántulas, ¿no? Que le pueden ocasionar daños como la ruptura. Se realiza inmediatamente terminado el repique. Se hace con el objetivo de brindar la humedad para mantener el sustrato en capacidad de campo y evitar que las plantas sufran estrés hídrico. El riego se aplica cada 2 días en los primeros 15 días después del repique. Esto, bueno, depende mucho de la textura del suelo. El objetivo es mantener el sustrato en capacidad de campo, ya que una recomendación se debe evitar el déficit de agua que ocasiona el estrés hídrico en las plántulas o el exceso que puede producir la proliferación de patógenos radiculares y dañar a las plántulas, ¿no? Posteriormente, cuando la platabanda está cubierta con malla Rachel, ya la frecuencia de riego disminuye, más o menos se aplica a los 5 días aproximadamente. Esto depende mucho de la textura del suelo. Luego hacemos ya el colocado del tinglado. 8 días después del repique se coloca el tinglado. Bueno, esto dependiendo si las condiciones ambientales son muy inestables, se coloca inmediatamente después del repique nomás. Primero se colocan los fierros de 1/4 de forma perpendicular en toda la longitud de la platabanda, sobre el cual se coloca la malla Rachel. Esto con el objetivo de evitar cambios bruscos en las condiciones ambientales, ¿no? Como por ejemplo si es que no hay malla Rachel,
Entonces en el día puede hacer bastante sol y tener una elevada temperatura, y en la noche puede caer hasta heladas. Entonces esos cambios bruscos de temperatura les pueden ocasionar la muerte de las plántulas. Entonces, con ese objetivo de proteger las plántulas, ponemos la malla Rachel de un 90% de sombra. Y a un mes después de realizado el repique, se coloca el plástico, con el objetivo de incrementar la temperatura, generar un microclima en la planta banda para acelerar su crecimiento y desarrollo de la planta. Entonces, para ello sacamos la malla Rachel, colocamos el plástico transparente sobre los fierros y luego colocamos nuevamente la malla Rachel, ¿no? Y amarramos en sus extremos en estacas de madera. Como vemos ahí en la imagen de la izquierda, se está haciendo la colocación de los fierros en semicírculo. En la imagen central se ha colocado la malla Rachel, y en la imagen derecha se está haciendo el colocado del plástico transparente. Luego ya se realiza el desmalezado, y esto se realiza de forma constante cuando hay la necesidad, ¿no? Se realiza con el objetivo de eliminar las malezas que compiten por luz, por agua y por nutrientes con las plántulas de pino. Se realiza de forma manual o también se lo puede realizar con aplicaciones de herbicidas. Bueno, en Vivero Guarimarca nosotros realizamos solo de forma manual el desmalezado, ¿no? Como vemos ahí en la imagen izquierda, se está realizando el desmalezado de las plántulas. Luego ya después de 5 meses aproximadamente del repique, se realiza la fertilización. Nosotros utilizamos 120 gramos por metro cuadrado de plata banda de la mezcla de nitrógeno, fósforo y potasio en proporción 1:2:1. Se deposita la mezcla del fertilizante a chorro corrido entre las hileras. Como vemos ahí en la imagen derecha, se está haciendo la fertilización, ¿no? Se abre un pequeño surco entre hileras en el cual se deposita la mezcla del fertilizante a base de nitrógeno, fósforo y potasio, y luego se cubre para evitar pérdidas, sobre todo del nitrógeno, ¿no? Y posteriormente se riega. Bueno, eso es lo que se hace en cuanto a la fertilización. Luego ya realizamos la poda de raíces. Esta actividad se realiza más o menos de 20 a 25 días transcurrida la fertilización. Entonces, ¿cómo hacemos la poda de raíces? Se hace con el uso de palanas derechas, el cual se van en forma diagonal, como vemos en la imagen izquierda. Se introducen las palanas para cortar las raíces secundarias. ¿Para qué hacemos la poda de raíces? Para mejorar la relación raíz-parte aérea y también para evitar que se entrecrucen las raíces de una planta con la planta vecina y tener dificultad al momento de hacer la extracción de las plántulas, ¿no? Bueno, ahí tenemos en la imagen derecha que se está realizando la poda de raíces en el vivero Guarimarca en la especie de pino radiata. Bueno, transcurridos 10 meses más o menos para la especie de pino radiata y 11 a 12 para la especie de pino pátula, los plantones ya están listos para su instalación en campo definitivo. Bueno, entonces hacemos la extracción de plantas ya. Unos 30 días antes de la extracción hay que retirar tanto el plástico transparente como la malla Rachel para aclimatar a las plantas, ¿no? Para que exponer las plantas a condiciones externas y evitar los daños que pueden sufrir las plantas en campo definitivo al no hacer esta actividad. Entonces, para ello retiramos el plástico y la malla Rachel. Bueno, la extracción se realiza cuando los plantones tienen un tamaño aproximado en longitud de 25 centímetros
y un grosor de tallo de 0,8 centímetros de diámetro, ¿no? Un día antes de la extracción hay que regar la platabanda para dar soltura al sustrato y así facilitar la extracción de los plantones. Bueno, al día siguiente ya se remueven los plantones con una palana derecha, se remueve el sustrato y la extracción de las plantas se hace de forma manual, evitando ocasionarles daños, ¿no? Como puede ser la quebradura de las yemas terminales o alguna ruptura de las raíces. Entonces, una vez que yo hago ya la extracción de la plántula, bueno, si de ser necesario, si las raíces secundarias están muy grandes, entonces hago una poda de raíces secundarias. Bueno, ahí tenemos en la imagen derecha haciendo la extracción de pino radiata de 10 meses de edad, ¿no? Bueno, después de haber realizado ya la extracción de los plantones, pasamos a realizar el acondicionamiento de los mismos. Para ello, lo que hacemos es agrupar los plantones en 100 unidades, envolvemos sus raíces con papel periódico, luego lo introducimos en una bolsa y amarramos con hilo rafia o un cordel en el cuello de todas las plantas, ¿no? Y luego aplicamos agua para humedecer el papel periódico para mantener con humedad estas plántulas para que no sufran daños cuando están en campo definitivo que todavía no se instalan. Ahí vemos en la imagen superior derecha que tenemos un grupo de 100 unidades de plantones de pino radiata. En la imagen izquierda tenemos todo el proceso de acondicionamiento de los plantones para el traslado a campo. En la imagen central tenemos un paquete de plantones ya acondicionados para ser trasladados a campo definitivo. Y en la imagen derecha inferior tenemos la aplicación de agua, ¿no? Para humedecer el papel periódico. Bueno, ya después de haber realizado el acondicionamiento de los plantones, pasamos a realizar ya el traslado de plantones a campo definitivo. Como dijimos al inicio, una de las ventajas de este sistema de producción es el traslado de plantones, ¿no? Como vemos ahí en la imagen izquierda, una camioneta que puede trasladar hasta 10.000 plantones de pino. En la imagen derecha superior podemos observar que en un volquete se puede trasladar hasta 30.000 plantones de pino. Bueno, entonces el beneficio de este sistema de plantación es que podemos transportar miles de plantas en poco espacio. Y no solo el beneficio es para el transporte de las plantas de vivero a campo definitivo, sino también en el mismo campo ya podemos trasladar con facilidad desde el punto donde lo dejó el vehículo, ¿no? Que puede ser de una carretera, por ejemplo, a un cerro, podemos trasladarlo fácilmente. Como vemos ahí en la imagen derecha inferior, una persona trasladando 400 plantones de pino. Bueno, eso han sido todos los pasos a seguir, a desarrollar para la producción de plantones en el sistema de producción a raíz desnuda, ¿no? Finalmente, agradecer por su atención. Desde acá envío un saludo cordial al señor Fortunato Sopán Muñoz, presidente de la Comunidad Campesina La Victoria, y a toda su junta directiva.